Y como venía diciendo, y no ha pasado por el cristianismo, no pueden diferenciar una cosa de la otra. Y hasta tal punto de que han llegado a levantar de nuevo ese muro que Cristo derribó en la cruz, cancelando los dogmas, como vamos a pasar a ver otra vez. Derribó ese muro de separación que dividía a los gentiles de Israel, de los judíos, ¿no? Ese muro de separación entre unos y otros, y lo han vuelto a levantar alegremente, creyendo que están cumpliendo y agradando al Señor. Así el Señor derribó eso, y han malversado, han tergiversado los tiempos verbales para favorecer a este movimiento mesiánico, que es también de origen protestante, el protestantismo, que nace en Inglaterra, nace en el siglo XV, XVI, a veces digo XV, pero es el siglo XVI propiamente. Y entonces lo han levantado. Eso es una blasfemia, porque han vuelto a levantar un muro de separación que ha creado y sigue creando diferencias importantes, y sigue levantando herejías, porque a medida que va pasando el tiempo, pasa lo de siempre, que eso ya se sabía, ya ha pasado siempre. En la medida que pasan las décadas, no los meses ni los años, décadas, estos fenómenos se miden a lo largo de 20, 40 años. A medida que va pasando este tiempo, en la línea de tiempo, la herejía va creciendo más, hasta el punto de que muchos se tienen que contener para no empezar a sacrificar corderos, que algunos por ahí lo hacen. Otros piensan que a lo mejor podrían hacerlo, y otros dicen que sí, que cuando el Señor venga van a sacrificar corderos. Yo digo, pero sí, el cordero fue sacrificado ya, pero ¿qué están creyendo? Estaba profetizado que se amontonarían maestros. ¿Ustedes han visto esas montañas de hormigas? Que son un hormiguero todos juntos, ahí una montaña de hormigas todas juntas. Esa es la palabra, se amontonarán maestros, pero siguiendo su propio deseo, su propia inclinación, su inclinación de corte espiritual, de corte religioso. Y ahí están todos. Y la cosa es que hay grandes diferencias a veces entre ellas, hay grandes diferencias entre ellos. Uno habla de una manera, trata de corregir al otro mesiánico, que yo recuerdo hace 20, 25 años, nos decían que no, que el cristianismo estaba muy dividido, que tenía muchas sectas, y que por eso no era verdadero. Y resulta que ya el mesianismo cristiano, claro, está dividido más que un pastel en una fiesta de niños. Y cada uno cree lo que quiere creer. Pero la Biblia les dice que eso es una blasfemia, que Cristo derribó y canceló el muro del medio, y que nadie os juzgue. Vamos a pasar a ver eso. Nadie os juzgue. Vamos a ver un recurso que he visto que hacen algunos mesiánicos muy conocidos, que aquí no solo sacamos las herejías de muchos mesiánicos, sino sobre todo la de los testigos de Jehová, adventistas y calvinistas. Son tres grupos, pero completamente heréticos, como decía antes, que lo puso en evidencia el señor Ken Wilson, y nosotros nos quedamos asombrados de la reacción que hubo en Latinoamérica, hasta la ofensa, cuando resulta que desde siempre, desde el siglo pasado y antes, eso de que Agustín era un gnóstico, tenía una gran influencia gnóstica, y por lo tanto la tenía Lutero, que la heredó gustosamente, y Calvino con mucho más gusto, porque era más agustiniano que el mismo Lutero, y de allí saca su doctrina. Por eso siempre se ha dicho que son gnósticos, y lo vamos a ver aquí, pero no sigo en eso. Entonces, repito y termino. Nosotros estamos diciendo las herejías de todos, pero no vamos a atacar la herejía en principio, sino el texto bíblico, y después del texto bíblico pone en evidencia la herejía de cada uno. Entonces,
Para ir a eso que hemos dicho ahora, vamos a recordar un poco y rápidamente el vocablo canceló. Esa palabra, cancelar, ya la estudiamos en detalle en el primer, segundo y tercer vídeo, y que está en el versículo 14, y que dice, porque Él canceló. Pues Él canceló, Jesús canceló. Eso es un participio también, pero es auristo. No es presente y es activo. El participio presente, aquel, es activo. Aquí estamos en un auristo. ¿Y qué significa eso? Significa que la acción de cancelar, anular, pero el mejor vocablo que se corresponde con su uso en el siglo I, antes de Cristo, 1 y posterior al 1, es el vocablo cancelar, porque se está usando el vocablo dogma junto con cancelar. Cancela los dogmas. Entonces está en un participio auristo, como está aquí activo. Y como es participio, ya lo expliqué antes, está en nominativo. E indica el sujeto que realiza la acción de cancelar. Claro, sí, pero es también un participio. El cual es el Hijo de Dios. Está en el mismo tiempo verbal que el término canceló, es decir, esa palabra de melontón, lo venido, está en el mismo tiempo verbal, participio, que cancelar. Cancelar está en participio, pero es un auristo, no es presente. O es auristo o es presente, una de dos. Aquí es un participio auristo. ¿Y qué significa eso? Recuerden que esta palabra significa borrar frotando. Frotando. No significa perdonar, como hemos visto por ahí. Dicen, canceló, perdonó. No se está hablando de perdón aquí. Claro que lo que Cristo hizo en la cruz, ya lo sabemos, porque lo va a decir más adelante. Pero está hablando de otra cosa aquí, con el vocablo cancelar. Está hablando de los dogmas. Cancela los dogmas. Se deja crucificar en la cruz y entonces viene el perdón. Cancelar no se refiere al perdón, se refiere a que borró los dogmas. Pero claro, no quieren fijarse en esto y poco les importa lo que terminen creyendo. Cuidado, porque son personas que no aman la verdad. Poco les importa incluso lo que crean, porque no han nacido de nuevo. El Espíritu Santo en ellos todavía no ha creado ese amor, ese anhelo por la verdad, y dejar de lado la parte emocional, la catatimia, sino yo amo al Señor, pues yo amo la verdad que el Señor mismo plantó en su iglesia. Y está en ese auristo, y significa que esa acción de cancelar la realizó una sola vez para siempre, y que eso hace, esa acción de cancelar está en un tiempo perfectivo o perfecto, es decir, se realizó de una vez para siempre y nunca más se hará necesaria ni necesario volver a reactivar todos esos dogmas. Así que Jesús derriba esa pared, pero hoy en día han vuelto a levantar esa pared y están creando verdaderos problemas en cuanto a la doctrina, hasta el punto que, bueno, muchos hablan de que en algún día, en algún momento volverán a sacrificar corderos, y en eso están enfrentados ellos mismos unos con otros, porque unos creen que sí, que se habrá de sacrificar corderos, se habrán de sacrificar corderos, y otros no. En fin, bueno, eso que está dicho a los colosenses por Pablo aquí es lo que está también registrado en el mismo libro a los Hebreos, en el capítulo 6:4, cuando se dice: es imposible que los que recayeron, es decir, vuelven a caer por segunda vez. No se trata de personas que son inconversas, que no saben nada del Evangelio, o en todo caso serían religiosas y simples creyentes en Jesús o en Dios y se convierten. No,
son recaídas. Una persona que cae de nuevo, es imposible que sea renovado. La palabra renovado para arrepentimiento, es decir, para que vuelva a arrepentirse, como ya lo hizo una vez en el pasado. Como si se repitiese el huerto del Edén de nuevo. Y entonces, crucificando, dice crucificando, o sea, queriendo crucificar a Cristo de nuevo, porque habría que hacer eso para obtener tu perdón, un perdón para ti, porque tú has repetido el Edén, lo has repetido, y es imposible, para que te vuelvas a arrepentir. Y si lees 3-4 versículos más adelante, que no lo hace nadie, pero está allí el versículo más adelante, se puede ver aquí ahora, lo dice, bueno, lo vemos rápidamente, aquí estamos en esto y podemos rápidamente verlo, aquí, y buscamos el libro de los Hebreos, que es este que tenemos aquí, Tito a los Hebreos, Santiago Hebreos, y vemos el capítulo 6, y vemos lo que se dice aquí. Este es el versículo. Vamos mejor a buscar una versión como esta, Reina Valera, aquí. Este es el 6.4, es imposible, lo tenemos aquí. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, claro, todo eso. Y miren lo que se dice un poco más adelante. Fíjense en esto. En unos 4 o 5 versículos está dicho aquí, porque el versículo 11, del 4 saltamos al 11, y se dice esto, porque deseamos, hablando de lo mismo, no ha cambiado el tema, dice, lo ponemos así, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Veas eso en griego. Para plena certeza de la esperanza, la fe. No está hablando de fe. Plena certeza de que, ¿cuál es la esperanza del cristiano? La vida eterna. Resurrección para vida eterna. Esa es la esperanza bíblica para el cristiano. Así de simple. No hay más. No hay más. Para plena certeza. Seguridad. Repetimos ese versículo, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud, urgencia, dedicación, consagración, para no caer, para no recaer, hasta el fin. No sirve decir, yo ya soy salvo, siempre salvo. Los pecados del pasado, presente y futuro, todo eso ya fue arreglado y perdonado. Es una cuestión gnóstica. Es una cuestión gnóstica. Así que esa es una analogía que podemos ver aquí, que es lo mismo que Pablo está diciendo. Volvemos allá. A ver, regresamos aquí. No en Hebreos, vamos a ver el versículo, esto es Colosenses 17, y ponemos todo aquí de nuevo. 17, estamos aquí. Bueno, versículo 17, y que ya lo vimos, el 14, pero que estamos otra vez nuevamente diciéndolo. Y el tiempo es augusto, repito, y termino con esto ya. Significa que es una acción que nunca más será necesaria realizarla, aquello de la circuncisión. Volver a practicar estos ritos no son necesarios, pero han querido levantar este muro y los han engañado. Ya lo dijo Jesús muchas veces, y ya nosotros también lo hemos dicho mucho. Ahora no lo repito porque estamos en otro tema para las personas que quieren saber la verdad. Tenemos que seguir leyendo hasta el versículo 20, y vamos a descubrir lo que han dicho algunos, ¿no? Versículo 20, algunos pertenecientes a personas, bueno, líderes mesiánicos, ¿no? Son líderes mesiánicos importantes, todos son importantes, porque hay tantos grupos y tantos grupos mesiánicos, y todos quieren ser el líder más importante, sí, bueno.
Eso es muy humano, de la naturaleza humana caída, sí. Entonces vamos a leer el versículo, vamos hasta el versículo 20 a ver qué más se dice. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Este tema de los ángeles tiene que ver con los judíos también. No se vayan a pensar que era solo allí cosas solo de gentiles. Y vamos a entrar aquí luego, porque allí muchos cristianos también estaban con el tema gnóstico de los ángeles, que es cuando vamos a entrar a estudiar, a ver algo sobre los cristianos gnósticos y arrianos que estaban allí, que son los que creen que Jesús o era un ángel o que los ángeles son mediadores. Que nosotros sabemos hoy en día bien qué grupos, qué sectas han enseñado esto, pero lo tienen escondido ahí porque, claro, no quieren que sus feligreses abunden ni investiguen mucho sobre eso. Pero esa es una verdad que viene de allí, y Pablo condena eso rotundamente. Ese asunto angelical de Jesús, que es la razón por la que él va a decir: en Cristo Jesús ustedes están completos, no necesitan ángeles y Jesús, y por eso es la razón por la que va a decir, es decir, en él habita la plenitud angelical, la plenitud de la deidad. ¿Para qué separaran la deidad de lo angelical? Porque allí también habían cristianos gnósticos que estaban envueltos en ese tema angelical, que era de gran importancia en las iglesias cristianas y en el mundo de la religión greco-romana. Por eso, sí señor, por eso Juan usa el logos. Sépase eso. Y aquí tenemos este asunto, ángeles. Los ángeles. Aquí lo tenemos, la palabra ángelos, que hemos de entrar un poco más en detalle después, pero ya les adelanto el por qué el apóstol Pablo habla aquí que nadie os prive de vuestro premio. Ya entraremos en eso. Afectando, es decir, simulando humildad. Porque eso es lo que quiere decir. Ya entraremos en los términos griegos. Ahora vamos a verlo en castellano, por Dios. Afectando, es decir, simulando, mostrando. Una persona que muestra, que afecta, que hace teatro, sí. Un teatrero. Humildad. Ahí está la humildad, la piedad. Hombre, claro. ¿Y quién no le cree a una persona como esta? ¿Quién no le cree? Todos creemos. Yo también le creo. Porque yo veo una persona bien vestida, normal, sin cuernos, sin rabo, sin un tridente, con hijos, con familia, como ha pasado recientemente. Bueno, recientemente, eso tiene más de 20 años, todos estos adulterios y fornicaciones, pero bueno, salió ahora, y ahora, bueno, ha salido a la luz pública salió desde hace 3-4 años. No ha estado tapando, pero no se puede, está afectando. Repito un poco más, lo mismo que ya hemos dicho. Afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, metiéndose esa persona en lo que no ha visto, vanamente hinchado. Estas son las personas que, bueno, afectando humildad, son personas que se presentan con una conducta muy piadosa, por lo general personas de un hablar muy suave, muy tranquilo, ¿no? Reflejando, tratando de transmitir mucha serenidad y mucha seguridad, algo que, bueno, los creadores de imágenes, y también es algo que se le enseña a los políticos, ¿no? Sobre todo antes de una campaña electoral, o también muchos actores, artistas, y por supuesto cualquier persona que ostenta o ejerce un liderazgo público y tiene que hablar y dirigirse a una audiencia. Los de ustedes que han estado en esto saben, los trucos son trucos, ¿no? Tienes que hablar pausadamente, tranquilamente. Tienes que transmitir seguridad. No te alteres, no gesticules,
Sí, no gesticules, incluso no muevas a las manos, porque eso indica hipocresía y cosas de esas. Y estas personas que afectan humildad conocen muy bien estas técnicas por intuición propia. Sí, señor. Por propia intuición conocen muy bien cómo desenvolverse delante de una congregación, y suelen ser muy pulcros, bien vestidos, bien presentados, aunque hoy en día ya no existe tanto eso de la presentación, porque hay un público cristiano que lo que quiere es lo contrario. Es una persona con barba de 5 días, una gorra, barba de 5 días o una barba larga, incluso descuidada, sí, y una gorra y una chamarreta o franela o como le llamen, así, de ir por ahí, de venir de jugar al fútbol. Entonces hay dos grandes sectores, ¿no? Y aquí estas personas afectan humildad, y ellos sabían cómo hacerlo de una manera pulcra, tranquilos, ¿no? Y todo eso. Y afectando humildad, pero afectando culto, es decir, ellas mismas ejercen el culto, muestran su humildad, su reverencia, su conocimiento y su otra persona que puede estar.